para recibirlos. Listo, Anita. Bueno, pues aquí estamos nuevamente tratando de comunicarme con ustedes para una vez más brindarles, ofrecerles información de temas que para mí creo que son importantes. Voy a repetir lo que siempre digo al principio de mi directo. Primero, aclararles que esto lo hago sola, solo con la ayuda de Dani, en una forma totalmente empírica, con una grabadora, en esta que es mi casa y en algún momento ojalá fuera la de ustedes, y con la única intención de informar y expresar mi personal punto de vista con base en mi experiencia, tanto de laboral, profesional y obviamente personal. Trato de ser lo más imparcial posible, aunque no creo que es fácil, y ya posteriormente les diré por qué. Y entonces el caso es que hoy decidí hablar de la Organización de las Naciones Unidas porque en estos 2 años, del 23 y el 24, así un poco ya como al final de la famosa pandemia que nos invadió a toda la humanidad, más o menos a finales del 19 y principios del 20, han acontecido eventos importantes en donde la Organización de las Naciones Unidas han jugado un papel que, según yo, debió haber sido mucho más definitivo, impositivo tal vez, y que tuviera resultados mejores para la humanidad, para el ser humano. Y entonces empezaré por decirles que el antecedente de la Organización de las Naciones Unidas es un organismo internacional llamado la Sociedad de las Naciones, o extraoficialmente también se le llamó Liga de las Naciones, que fue un organismo que se creó a consecuencia del Tratado de Versalles el 28 de junio de 1919, una vez que terminó la Primera Guerra Mundial, que en ese entonces se le llamaba la Gran Guerra, y que duró de 1914 a 1918. Y se proponía con este tratado establecer las bases para la paz y la organización de las relaciones internacionales una vez que finalizó, repito, la Primera Guerra Mundial, cuyo objetivo básicamente era ese: mantener la paz entre los países o entre las sociedades para que no se volviera a dar un hecho bélico tan grave como el que se había dado en la Primera Guerra Mundial. Se dice que sí tuvo uno que otro hecho importante la Sociedad de Naciones, sobre todo en lo que se refiere al periodo de posguerra de 1924 a 1929. Sin embargo, cuando se dio una situación internacional terriblemente definitiva y definitoria, que fue la crisis de la depresión que se dio en 1929, se mostró totalmente que este organismo llamado Sociedad de Naciones era totalmente incapaz de mantener la paz entre los países. Y la muestra mayor fue cuando terminó
primero cuando se dio la Segunda Guerra Mundial y cuando terminó en 1945. Y entonces, como consecuencia de esta Segunda Guerra Mundial, se decidió desaparecer este organismo conocido como la Sociedad de Naciones y crear un nuevo organismo que se llamó Organización de las Naciones Unidas, que obviamente se creó después de muchas negociaciones entre las grandes potencias del momento y que entró en vigor su funcionamiento el 24 de octubre de 1945, cuyos objetivos eran, primero, mantener la paz y la seguridad internacionales. Segundo, formar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el principio de respeto a la soberanía de cada nación y a considerar la igualdad de derechos y la libre determinación de los pueblos. Tercero era, a través de acciones de cooperación internacional, tratar de lograr la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural y humanitario. Y por último, servir como de centro que armonizara los esfuerzos que las diferentes naciones llevarán a cabo para alcanzar propósitos comunes. Y para tal efecto, en principio, se constituyó esta organización internacional con 5 órganos especializados que iban a lograr alcanzar estos objetivos. El primero era la Asamblea General, un Consejo de Seguridad, un Consejo Económico y Social, una Corte Internacional de Justicia y una Secretaría. Lo que ya no se menciona cuando se habla de la Organización de las Naciones Unidas, aquí tengo el acta que se llama Carta de las Naciones Unidas y Estatuto de la Suprema Corte de Justicia, y es, perdón, como la Constitución, así como en un país la Constitución determina las reglas del juego, digamos, este documento es las reglas del juego de la Organización de las Naciones Unidas. Lo que no se menciona actualmente, y es que cuando se dio la creación de la Organización de las Naciones Unidas, la situación del mundo no era el mismo que se fue dando posteriormente. Y me refiero básicamente a que en ese entonces, 1945, sobre todo los países africanos y otros diferentes países no eran realmente países, sino eran considerados como colonias. Y por tal motivo se estableció dentro de las Naciones Unidas un organismo, digamos, o un órgano que se llamaba de administración fiduciaria, con un régimen de administración fiduciaria en donde estaba contemplado cómo debía actuar los países, digamos, que protegían o que dominaban o que regían las leyes y la manera de actuar de sus colonias, como sucedía, por ejemplo, con el mandato británico sobre los países del Medio Oriente, de ciertos países del Medio Oriente y de los países del Lejano Oriente, como la India, como, ¿cómo se llama lo que ahora es Sri Lanka? O bien como el mandato francés, que también estaba condicionando la manera de vivir de colonias también en la parte del Medio Oriente, y otros países europeos que estaban totalmente
establecidos y posesionados, se puede decir, en los diferentes territorios que todavía no eran estados o no eran países formalmente hechos en África. No pude encontrar en qué momento desaparece este órgano, pero entonces hablaré de los que existen actualmente. Y hablaré en primer lugar de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que está integrada por todos los miembros de las Naciones Unidas, que actualmente son 193. Tengo entendido que cuando se creó el organismo lo formaron 31 estados que se llamaron Estados-Nación y Estados miembros de las Naciones Unidas. Se podría considerar que la Asamblea General es donde participan todos los Estados miembros y es el foro, digamos, donde pueden manifestar cualquier asunto que consideren de interés tanto para el Estado miembro como para los demás miembros de todo tipo, ya sea económico, político, social, cultural, educativo, etc. La Asamblea General de las Naciones Unidas se reúne regularmente una vez al año, que empieza el tercer martes de septiembre y termina la reunión anual el 31 de diciembre. Y hablando del Consejo de Seguridad, el Consejo de Seguridad es el órgano de las Naciones Unidas que está encargado específicamente de mantener la paz y la seguridad en el mundo. Y a diferencia de otras instancias de la ONU que únicamente pueden realizar, digamos, recomendaciones a los gobiernos de los Estados miembros, el Consejo de Seguridad puede tomar decisiones que se conocen como resoluciones y obligar en alguna medida a los miembros a cumplirlas de acuerdo con lo establecido en esta famosa Carta de las Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad está formado por 5 miembros que se llaman permanentes y que por ello tienen lo que se conoce como el derecho a veto. Los países son Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Federación Rusia y la República Popular China. Y estos 5, como dije, tienen derecho de veto. Esto quiere decir que cualquiera de estos 5 países pueden vetar cualquier propuesta, iniciativa o problema que se traiga al Consejo de Seguridad. Además de esos 5 permanentes, el Consejo de Seguridad está también formado por 10 miembros que no son permanentes. Y estos 10 miembros no permanentes son elegidos de 5 en 5 cada año por la Asamblea General de las Naciones Unidas y son elegidos por un periodo de 2 años. La presidencia del Consejo se rota mensualmente de manera alfabética del nombre de cada uno de los países. Cada miembro del Consejo tiene un voto. Las decisiones en general requieren del voto afirmativo de al menos 9 miembros. Esto quiere decir que si una iniciativa o un requerimiento que se está presentando al Consejo de Seguridad no tiene un voto afirmativo de por lo menos 9 miembros del Consejo de Seguridad, esta iniciativa no es aceptada. En 1971, la Asamblea General votó a favor de eliminar al miembro de la República de China, o sea,
siempre se me va el nombre. Bueno, ¿cómo se llama? Siempre se me olvida. Taiwán. En el momento en que se crean las Naciones Unidas, Taiwán era China y era la que representaba a su estado. Pero debido obviamente a lo que sucedió con la Revolución Popular China, deciden las Naciones Unidas que el que sea representante del país ante el Consejo de Seguridad y a las Naciones Unidas es la República Popular de China, que reemplaza entonces a Taiwán, y entonces es legítimamente reconocida. Y como este tema se basó en la representatividad del miembro permanente y no a una admisión o expulsión de este, fue tratado a nivel de la Asamblea General sin necesidad de la aprobación del Consejo. Es decir, por lo tanto, no estuvo sujeto a veto. Repito, cuando se decidió que fuera China, la China Popular, la que quedara ya como representante del pueblo chino, y en el Consejo de Seguridad con derecho a veto, decidieron que esto se tratara en la Asamblea General para no permitir que pudiera haber el veto y que no se llevara a cabo esta acción. Una situación muy parecida se dio en 1991, después de, en diciembre de 1991, cuando se desaparece la Unión Soviética. Cuando se crea la Organización de las Naciones Unidas, les recuerdo, existía la Unión Soviética, precisamente hablé de ella hace 2 días o 3, que se crea, se establece en 1922. Y ese grupo de repúblicas socialistas que formaban la Unión Soviética como unidad era la representante ante el Consejo de Seguridad. Al desaparecer la Unión Soviética en 1991, se acepta que sea reemplazada por lo que se conoce actualmente como la Federación de Rusia o la Federación Rusa. En lo que se refiere al Consejo Económico y Social, el Consejo Económico y Social está integrado por 54 miembros que son también elegidos por la Asamblea General de las Naciones Unidas por un periodo de 3 años, y se podría decir que es el objetivo primordial de este Consejo el mejorar las circunstancias de los diferentes Estados miembros de las Naciones Unidas, tanto en lo que se refiere a asuntos internacionales de carácter económico, social, cultural, educativo y sanitario, principalmente, para lo cual tenía y tiene la función de coordinar actividades de organismos que se conocen como organismos especializados o bien agencias especializadas, y que todos nosotros seguramente sabemos, hemos oído de alguno de ellos, como es la UNESCO, como es la OMS, la Organización Mundial de Salud, que tanto tuvo que participar en todo lo de la pandemia, como es la FAO, que tiene que ver con la alimentación y la agricultura, etc. Es decir, la función primordial de este Consejo Económico y Social, que también se le conoce como ECOSOC por sus siglas en inglés, primordialmente es apoyar a través de acciones de cooperación internacional a cada Estado miembro en sus necesidades y proyectos de desarrollo. Es muy importante que yo les diga
que en el caso de estos organismos especializados, la manera de poder ser equitativos en cuanto a la ayuda está establecido que una serie de países que son Estados miembros de las Naciones Unidas se consideran como donantes y el resto son países que van a ser beneficiarios de las acciones y de los proyectos de cooperación internacional. Esto quiere decir, cada país que es Estado miembro de, por ejemplo, de la UNESCO o de la FAO, participa con una cuota que tienen que contribuir para el funcionamiento de ese organismo. Pero la retribución en proyectos de desarrollo es diferente en función de su nivel relativo de desarrollo. ¿A qué me refiero? Hagan de cuenta, por cada dólar que México aporta a la UNESCO, recibe, no es una cifra exacta, es lo que yo estoy tratando de explicar. Hagan de cuenta, recibe por cada dólar $1.50 en proyectos de desarrollo. Haití o Nigeria, por cada dólar que aportan a la UNESCO, reciben en proyectos de desarrollo, en proyectos de investigación y en proyectos de cooperación $8 o $16, insisto, dependiendo de los parámetros que la misma Organización de las Naciones Unidas estableció para definir el nivel de desarrollo de cada país. Y lo que se llaman países donantes son países que únicamente aportan y que no reciben a cambio ni un centavo para proyectos de desarrollo. Hablando del Consejo Internacional de Justicia, es el órgano judicial principal de las Naciones Unidas. Todos los Estados miembros de las Naciones Unidas son, en el momento en que son considerados miembros de pleno derecho, ipso facto forman parte de la Corte Internacional de Justicia. Y la Corte, a diferencia de la Asamblea General, está en función todo el año operando y está operando en función de los litigios que se vayan presentando durante ese año. Y el objetivo principal de la Corte Internacional de Justicia es el arreglo pacífico de las controversias internacionales. Un ejemplo muy reciente de lo que muy probablemente va a tener que tratar la Corte Internacional de Justicia es el conflicto que se ha dado entre Ecuador y México al actuar Ecuador en forma indebida, incorrecta, ilegal, ilícita y demás, al irrumpir en la Embajada de México en Ecuador, cuando está establecido, de acuerdo al derecho internacional diplomático, que una embajada es inviolable, se le puede considerar inclusive como extraterritorialidad a la sede de las embajadas y sería, como lo dije en algún TikTok, como un pedacito, por ejemplo, en nuestro país, en Ecuador. Entonces, todavía no me quedó claro, no encontré la información de saber si sí efectivamente México ya presentó una denuncia contra Ecuador en la Corte Internacional de Justicia y será esta Corte la que decida lo que procede. La Corte Internacional de Justicia está formada por 15 magistrados que son elegidos tanto por la Asamblea General como por el Consejo de Seguridad
y su mandato dura 9 años. La sede de la Corte Internacional de Justicia es en lo que se llama el Palacio de la Paz, que está en La Haya de los Países Bajos o de Holanda. Y los idiomas oficiales son el inglés y el francés. Y como comentario al margen, no sé si recuerdan los que me han seguido que hace algunos meses ya México tiene un representante, un mexicano como juez de la Suprema Corte Internacional. Los métodos que utiliza o que debe utilizar para el arreglo de estas controversias son la negociación, la investigación, la mediación, o sea, ser intermediarios entre uno y otro, la conciliación, también pueden hacer uso del arbitraje y de arreglos judiciales, así como utilizar recursos que se darán a organismos o acuerdos regionales. Esto quiere decir que en un momento dado un organismo regional, que tal vez en algún momento haré un directo sobre los regionales, pueden acudir a la Corte Internacional de Justicia para que los apoye. Y por último, hablaré de la Secretaría General de las Naciones Unidas, que está conformada por un secretario general y por todo el personal que se requiere para que esta Secretaría General funcione adecuadamente. El secretario general de la ONU es elegido por los miembros de la Asamblea General y los miembros del Consejo de Seguridad y dura en su puesto 5 años con la posibilidad de reelegirse una sola vez por 5 años más. Desde su creación, la ONU ha tenido entonces un desempeño muy importante en lo que se refiere básicamente a las actividades relacionadas con la cooperación internacional a través de lo que ya les dije, es los organismos especializados. Y obviamente vamos a hablar de cuál ha sido la actuación de la Organización de las Naciones Unidas en el transcurso de lo que va de casi 100 años que va a cumplirse. No es cierto, son 76 los que llevan, casi 70. Estamos en el 24, son 79, ¿no? El año que entra son 80 años de la creación del Estado, de la Organización de las Naciones Unidas. Y les voy a contar que yo, pensando en lo que iba a platicar con ustedes hoy, primero tuve que darme cuenta, o por lo menos esa es mi apreciación, de que el siglo XX, o sea, el siglo pasado, ha sido un siglo intenso en todos los sentidos. Ha sido un siglo en donde la humanidad, los seres humanos, han tenido una serie de cambios importantísimos, tanto en lo que se refiere a su modo de vida, tanto en lo que se refiere a la imposición de diferentes gobiernos, así como al grandísimo desarrollo tecnológico que en los últimos 80 años, 90, ha tenido lugar y que ha dado como resultado muchísimas situaciones, tanto para bien de la humanidad como para mal. Y cuando digo para mal, obviamente me estoy refiriendo a conflictos que acaban siendo conflictos bélicos. Y pues una muestra de ellos es primero la Primera Guerra Mundial y luego la Segunda Guerra Mundial,
Y voy a hablar un poco de lo que se ha referido a la Segunda Guerra Mundial, a los resultados de la Segunda Guerra Mundial y al poder de diferentes países que como Estados miembros de las Naciones Unidas han ido adquiriendo una fuerza que tal vez en su inicio no la tenían. Por ejemplo, no podemos negar que a partir de 1973, que se dio la crisis del petróleo y que se encontró que los países del Medio Oriente, como Arabia Saudita, como los Emiratos Árabes, posteriormente Qatar, Siria, etcétera, que tienen esas enormes reservas de petróleo, así como algunos países de América Latina, como sería Venezuela, que se supone que son uno de los países con mayor cantidad de petróleo en el mundo. Esa situación, esa riqueza del petróleo, les ha dado a estos países una fuerza, consecuencia de una riqueza económica llegada por la venta del petróleo, que los convierte en un momento dado también en fuerzas que van a definir o a determinar la acción y reacción en un momento dado de lo que sucede en el mundo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si hay alguna situación que se lleva una iniciativa que se trae a la Asamblea General de las Naciones Unidas, que como ya les dije actualmente son 193 los Estados miembros, y esa iniciativa la está presentando Arabia Saudita, muchos países que están condicionando su desarrollo o su actividad económica y social a una relación económica con Arabia Saudita, van a votar en favor de lo que presenta Arabia Saudita. Y si es al contrario, es decir, si es una iniciativa de un país cuya influencia económica sobre todo, y obviamente sabemos que lo económico y lo político está íntimamente relacionado, entonces la actitud del Estado miembro puede votar en forma diferente. Como pues sabemos, tal vez no lo saben, pero cada país tiene la manera de ser representada en las diferentes instancias de Naciones Unidas a través de lo que se llama delegaciones. Entonces, por ejemplo, México tiene una delegación constante representando a México en la Organización de las Naciones Unidas, que se me olvidaba decirles que la sede de la Organización de las Naciones Unidas es en Nueva York, de los Estados Unidos de América. Entonces, nuestro gobierno, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el caso de México, decide quién va a ser el jefe de la delegación mexicana ante Naciones Unidas, pero también en algunos casos ante un organismo especializado como UNESCO, como UNICEF, etc. Asimismo, la Organización de las Naciones Unidas tiene representaciones del organismo en los diferentes Estados miembros. Y estas representaciones podríamos decir que están coordinadas en cada país por lo que se conoce por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que es el PNUD. Y este PNUD, por ejemplo, en México tiene su sede aquí con una serie de personas que son funcionarios internacionales y que dependen, obviamente, de las decisiones de la Organización de las Naciones Unidas, así como de sus sueldos y de las condiciones en las que van a vivir en el país al que son enviados. Yo les cuento que además de las delegaciones
También los organismos especializados en un momento dado cuentan con consultores externos y les presumo que cuando yo regresé de la India, pasé a Ginebra a visitar a una amiga que trabajaba en lo que se conoce como la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, que en inglés es UNCTAD, y entonces esta amiga me pidió que les diera una plática en el área de ciencia y tecnología de esta conferencia, de este organismo UNCTAD, que si podía yo dar una conferencia, una plática sobre lo que se refería al desarrollo científico y tecnológico de la India. Y una vez que yo hice esta presentación, me mandan llamar de la Dirección de Recursos Humanos de UNCTAD y me contrataron como consejero externo, que es algo que luego se me olvida incluir en mi currículum vitae. Yo fui consultora externa de UNCTAD en el área de política científica y tecnológica y de desarrollo científico y tecnológico por más de 2 años. Esto nada más es un comentario como para que tengan una idea de cómo funciona. Tengo aquí una hoja donde se muestra cómo ha crecido la Organización de las Naciones Unidas con respecto a la diferente actividad que la vida humana y que la sociedad humana internacional ha llevado a cabo, como por ejemplo, en 1950, en diciembre de 1950, se creó dentro de las Naciones Unidas lo que ya he hablado, que es el ACNUR, que es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre los Refugiados. También se ha dado el establecimiento de un órgano dentro de las Naciones Unidas que está encargado, llamémoslo así, o que depende de este órgano, todo lo que se refiere a la defensa de los derechos humanos, de los seres humanos en cualquier país, Estado miembro de las Naciones Unidas, y hay toda una serie ya de instancias nuevas, como es el programa de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, que se llama PNUMA, por ejemplo, o el Programa Mundial de Alimentos, que se llama PMA, etc. Entonces, en lo que se refiere a la conformación y actividad, más bien, y responsabilidades y funciones de las Naciones Unidas, esto es lo que yo puedo informarles. Pero vayámonos a un análisis de si verdaderamente, o es lo que estoy tratando de hacer, si verdaderamente la Organización de las Naciones Unidas, cuyo objetivo principal es el mantenimiento de la paz internacional, si verdaderamente ha logrado su objetivo. Y lo que yo digo es que no, porque mientras haya simplemente en el Consejo de Seguridad 5 países que tienen el derecho de veto, 5 Estados miembros que tienen el derecho de veto, eso condiciona a que cualquier acción que tenga lugar, sobre todo en lo que se refiere a la alteración de la paz internacional, va a estar condicionado a cómo afecta a estos 5 Estados miembros, que en alguna medida podríamos decir que son gran parte de la cúpula del poder del mundo. Y, por ejemplo, simplemente hablando de lo que ha sucedido los últimos meses, bueno, ya son 2 años en lo que se refiere a la ocupación de Rusia
la invasión de Rusia de Ucrania, podríamos considerar que si no fuera Rusia la que está invadiendo Ucrania y fuera Perico de los Palotes, pues a lo mejor sí habría una intervención más consistente del organismo. Pero ¿qué pasó? Que en el momento en que Rusia invade Ucrania, que fue el 24 de febrero, ya de hace 2 años y pico, pues se presenta una iniciativa para que Rusia detenga esa invasión y se retire. ¿Y entonces qué pasa? Pues que Rusia, que tiene el derecho de veto, pues veta la iniciativa, por lo cual, esa iniciativa no tiene lugar, se desecha y Rusia, como bien sabemos, sigue avanzando en su ataque a Ucrania. Lo mismo sucede en el conflicto del Medio Oriente. Aquí no voy a decir quién tiene la razón o quién no, pero el conflicto del Medio Oriente, de donde ha participado por un lado Israel y por el otro lado en un momento dado ataques con el Líbano o con Jordania o en su inicio con 10 países o la guerra de los 6 días, lo que está pasando ahora con Gaza, la realidad es que la Organización de las Naciones Unidas está, según lo veo yo, con las manos atadas. Por un lado, aunque Estados Unidos proponga, ¿no?, que sí, que se detenga a Hamas, etcétera, etcétera, pues los demás lo vetan, se acabó. O al revés, por ejemplo, Rusia, cuando acaba de vetar una resolución que ya se había adoptado por el Consejo de Seguridad que impide el despliegue del armamento nuclear, porque uno de los elementos con los que más amenazan a aquellos países que tienen mayor desarrollo y por lo tanto tienen una mayor capacidad de armamento nuclear, Rusia no le conviene aceptar que se impida en un momento dado el despliegue de armamento nuclear que podría menguar o disminuir su fuerza, su amenaza, su intervención en Ucrania, por ejemplo. O bien, otro ejemplo es cuando se ha presentado también hace poco una iniciativa por varios países que se le reconozca al Estado palestino como Estado de pleno derecho en las Naciones Unidas y que Estados Unidos decidió no aceptarlo y entonces esa iniciativa se vetó. Y al respecto les quiero decir por qué se habla de que ya lo sea de pleno derecho el Estado palestino. Porque en 1964 se creó la Organización para la Liberación de Palestina, cuyo presidente era Arafat. Y en el momento en que se crea este organismo, a la semana en las Naciones Unidas se les dio un lugar como observador. Esto quiere decir que forma parte de la Asamblea General, pero sin derecho ni a voz ni a voto. Esto quiere decir que puede estar presente, pero sobre todo que no puede votar ni a favor ni en contra de las resoluciones. No son resoluciones, ahí son recomendaciones que se hacen en la Asamblea General. Y es el mismo caso del Vaticano. El Vaticano también es un miembro de las Naciones Unidas como observador, pero no es un miembro de pleno derecho. Y entonces, con todo el problema que se ha dado a raíz del conflicto entre Israel y
Hamas, que está afectando terriblemente a los palestinos pobladores de Gaza. Entonces, por eso se había pensado una vez más en que si se le reconoce la calidad de pleno derecho al Estado palestino, automáticamente se está reconociendo de que ya existe como un Estado, lo cual no se ha dado. No voy a entrar ahora en detalles si sí tiene razón Israel o si no, o cuáles han sido las intenciones y quién ha dicho que no y que sí. Lo que sí conozco, porque he estudiado durante más de 10 años todo ese proceso, pero que ciertamente en este momento no voy a hablar del asunto. También el secretario general en un momento dado tiene la libertad de expresar opinión con respecto a acciones que tienen lugar a nivel internacional y que pueden estar contempladas en la Organización de las Naciones Unidas. Y eso me ha llevado a pensar que no podemos olvidar que somos seres humanos y que son los seres humanos los que conforman las diferentes instituciones, así como forma la Organización de las Naciones Unidas, así como se forma el gobierno de un país, así como se forma un partido político. Estamos conformados por seres humanos. Esto quiere decir, la Secretaría General de las Naciones Unidas tiene como secretario a una persona. Esa persona tiene toda una serie de características, tiene toda una serie de ver la vida condicionado por la manera en que ha vivido. No sé si recuerdan, no sé si lo dije en un TikTok o lo dije en el último directo, que hay un dicho que dice: si no has estado dentro de mis zapatos, no me digas cómo atarme las agujetas. Entonces, cada uno de nosotros respondemos ante la vida misma en función de cómo ha sido nuestra vida personal. Yo, Miriam Weisberg, actúo como fui educada, como tuve posibilidades o no en mi crecimiento, en qué escuela estuve, de qué país soy, como yo de México, que crecí con un clima determinado, con una manera de alimentarme determinada, etcétera, etcétera. Entonces es muy difícil lograr quitarnos, digamos, desnudarnos de todo ese bagaje interno que cada uno de nosotros tenemos y poder ser absolutamente imparcial. Por eso, cuando se habla de la justicia, si ustedes recuerdan, la imagen de la justicia es con los ojos vendados. Esto quiere decir, yo no veo y no escucho, y eso es lo que permitiría que la justicia fuera imparcial, fuera justa. Y ese es el gran problema. Por un lado, que todo lo que está formado por la humanidad está condicionado en alguna medida por las características de esta humanidad. Pero además, lamentablemente, así lo veo yo, y volviendo a lo que es el siglo XX y cómo se ha ido dando el desarrollo, sobre todo económico y social, se ha ido conformando lo que yo llamo una cúpula del poder, que según, no recuerdo ahorita el nombre de este organismo, es un organismo que se dedica a estudiar y a conocer cuántos habitantes hay en la Tierra, o sea, cuántos habitantes somos, a qué se dedica cada grupo, cuáles son las áreas económicas donde hay más intervención, menos intervención, más desarrollo, etc. Y el último informe que vi de este organismo era que en el 2022, creo que fue,
la población mundial ya había llegado a ser de 8.000 millones de habitantes. Y poco después se llegó a la conclusión de que ya China no era el país más poblado, sino que la India ya tenía un poco más de población que China. O sea, cada uno de ellos, la población está alrededor de 1.400, 1.500 millones de habitantes. Entonces, repito, en total somos 8.000 millones de habitantes. Sin embargo, es solo el 1% de los 8.000 millones de habitantes. Esto quiere decir que tal vez es 80 millones de personas concentran el mayor número de la riqueza, porque concentran más del 83% de la riqueza del mundo. ¿Y esto cómo se traduce? Se traduce a que de esos 80 millones que acumulan el mayor número de riquezas del mundo, se puede considerar que son lo que yo llamo la cúpula del poder. ¿Por qué? Porque lamentablemente la manera en que nuestra sociedad internacional está constituida es en función de un desarrollo, sobre todo económico. Y por eso se habla los países desarrollados, los países subdesarrollados, los países de mayor desarrollo o de menor desarrollo relativo. También se habla de países emergentes, como sería México, que si bien no han llegado a ser industrializados, pero sí ahí van en el camino para hacerlo. Por eso se formó el famoso grupo del G20, que en algún momento también hablé de él, en donde supuestamente están las mayores economías, las 20 economías más importantes del mundo, y que para mí es maravilloso poder afirmar que México forma parte de esos 20, y que si bien hace años estaba en el número 16, ahora creo que ya somos el 13, el tercero país más importante económicamente hablando. Y entonces podemos deducir, o llegar por lo menos a la conclusión que yo llego, es que la posibilidad de hacer de los que están en los diferentes poderes del país, de cada país, está condicionado a lo que esa cúpula del poder permite o no permite que los líderes de cada país hagan. Y eso nos lleva precisamente a ver cómo la explotación del hombre por el hombre sigue, tal vez ahora más que antes, porque lo que más se requiere es determinados recursos para satisfacer la necesidad de las diferentes innovaciones tecnológicas, como podría yo citar lo que pasa en el Congo, en donde hay una enorme cantidad de, ay, se me olvidó esta palabra, de uno de los elementos más importantes que se necesitan para la elaboración de las baterías de los autos, y que el Congo tiene una enorme producción de este elemento. Ay, se me fue el nombre porque es el litio y el... ¿Tú te acuerdas, Dani? No creo. Y hablé de él porque hasta presenté un video al respecto. Pero el hecho es que al respecto, el Congo, la población del Congo, que se está muriendo de hambre, se ve a niños y a jóvenes cargando costales de este elemento y que les pagan $2 a la semana. Y esto se debe a que hay un acuerdo entre el presidente de China, Xi Jinping, y el presidente de Congo para que se obtenga este producto. Ay, porque no me acuerdo, me da coraje cuando me llega el Alzheimer, pero que esto nos indica
que la explotación del hombre por el hombre se ha dado siempre. Siempre cuando se habla, la ley del más fuerte se dio hace 1000, 2000, 3000 años y lamentablemente se sigue dando en el 2024, pero ahora además en formas todavía más sofisticadas, porque ahora tenemos instrumentos como la famosa inteligencia artificial para dominar, para tener el control y a través de eso tener el poder sobre seres humanos y sobre su destino y llevarnos para el bien o para mal, tal vez hacia la construcción de una sociedad mejor, o tal vez si seguimos con los problemas del cambio climático del que también ya hablé, querámoslo o no, a que vayamos destruyéndonos unos a otros y acabe tal vez quedando una pequeña élite de seres humanos o a lo mejor una gran élite de insectos y cucarachas que van a ser los que van a permanecer en el planeta. Hasta aquí me quedo. Ay, me da coraje no acordarme de ese material, pero seguramente el Alzheimer se le haya al rato voy a gritar, ¡ay, es tal cosa! Entonces, por lo pronto me quedo aquí en lo que se refiere a hablar de la Organización de las Naciones Unidas y me gustaría escuchar qué opinan ustedes, si verdaderamente sirve, si verdaderamente debe seguir siendo como lo es un aparato mundial con muchísimos recursos que utilizan, o bien debería limitarse a acciones de proyectos de cooperación internacional para que los que menos tienen, los que menos desarrollo han alcanzado, puedan, ya no digamos vivir como los países desarrollados, pero sí que puedan cubrir sus necesidades básicas y vivir en forma decente. No pido más. No sé ustedes, ¿cómo la ven? Celis dice, necesito que usted me dé clases. Con mucho gusto, dime de dónde es. Nada más dime de dónde eres y ahí nos vemos. Eso es, presumo, ya saben que modesta no soy, que también siento que tenemos imposiciones sociales medio absurdas, pero bueno. Yo di clases por más de 15 años. Ha sido mi actividad profesional más intensa, más larga y que más satisfacciones me ha dado. Y es por eso que estoy aquí sentada, tratando de transmitirle mis conocimientos y mi experiencia como maestra, como docente. Pink dice, me encantan sus videos. Gracias. A mí también. Dacia Soto dice, ¿usted es licenciada en Ciencias Sociales? Bueno, forma parte de las ciencias sociales. Yo tengo una licenciatura en Relaciones Internacionales. Posteriormente hice una maestría en Política Científica y Tecnológica. Y mucho tiempo después decidí estudiar filosofía. Y tengo una maestría en Historia de la Filosofía, que si me permiten también me voy a echar un pequeño rollito al respecto, porque a mí me sorprende que se distinga a determinados filósofos como si fueran así, lo máximo del universo. Y la verdad es que yo estoy convencida que cada ser humano tiene su propia filosofía de vida. Debería tenerla. Debería tener su filosofía de vida para vivir bien, para quererse y por ello buscar satisfacer sus gustos, sus necesidades, sin complejos de que, híjole, no debo hacer esto, no debo hacer lo otro, porque tenemos establecidas reglas de conducta
que están establecidas por los de allá arriba, los poderosos, y que no necesariamente tenemos por qué aceptarlos. Tanto. ¿Cómo afectaron los resultados de la Segunda Guerra Mundial en Sudamérica? En Sudamérica, hijos, está interesantísimo. Muchísimo. Les voy a decir por qué. Sobre todo porque hubo varios países en Latinoamérica que apoyaron a Alemania. Que Alemania, si no lo saben, les cuento, fue la que provocó la Segunda Guerra Mundial. Y también aquí voy a hacer un comentario que a lo mejor nadie ha hecho. Cuando terminó la Primera Guerra Mundial, la Gran Bretaña era uno de los países más poderosos del mundo y por eso le dieron el mandato británico sobre Medio Oriente y demás. Y una de las decisiones que tomó Gran Bretaña fue de proponer, sobre todo en la Organización de la Sociedad de Naciones, que se le debería de apretar el cuello a Alemania para que no volviera a crecer y no volviera a producirse un conflicto bélico, porque Alemania fue la que en alguna medida incitó a la Primera Guerra Mundial. Y entonces Alemania estaba como muy presionada económicamente cuando surgió Adolfo Hitler. Y Adolfo Hitler tuvo el suficiente carisma, inteligencia y propuestas que sedujo a gran parte del pueblo alemán, lo cual llevó al nazismo, al fascismo y luego a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, varios países latinoamericanos apoyaron a Hitler, porque varios países vieron en Hitler un ejemplo a seguir para también crecer como países y lograr el éxito. Porque lamentablemente, insisto, como que la gran mayoría de las personas, yo no sé para qué caramba, pero todos quieren el poder y el control. Empezando desde la pareja, los vecinos, la colonia y así. Entonces por eso no hay paz, porque todos quieren controlar y como para qué. Y entonces en Latinoamérica, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, no voy a nombrar países, pero varios de ellos recibieron a nazis, a alemanes nazis, porque no todos los alemanes eran nazis, aclaro, pero sí recibieron varios países latinoamericanos no solamente a nazis alemanes, también a italianos, porque Italia fue junto con Alemania, Japón y luego España, como quien dice, el eje del poder en ese momento que provocó la Segunda Guerra Mundial. Entonces sí se afectó enormemente a América Latina, no solo por la presencia de estas personas en el país, sino porque también dio indicadores de cuál era el camino a seguir o no para desarrollarse. Tony dice, ¿usted cree que la religión fue factor clave para que algunas culturas puedan esclavizar a otras? ¿Para que alguna cultura qué? ¿Usted cree que la religión fue un factor clave para que algunas culturas puedan esclavizar otras? Sí. Estoy totalmente convencida de que las religiones, al igual que el poder económico, son poderes que controlan. Eso de pórtate bien porque vas a cometer pecado y luego no te vas a ir al cielo, como si pudiéramos, ya no podemos llegar al cielo, pues hay tantos satélites que cómo llegamos, pero la realidad es esa. Es más, hay muchos, yo pienso también así, que todo el conflicto en el Medio Oriente, más que un conflicto territorial o un conflicto de poder, es un conflicto religioso, que no nada más se da contra Israel como país judío, sino que se da entre grupos de poder, que ya lo hablé también, religioso, que es el que más está estableciéndose en Medio Oriente, que es entre Irán, que es chiita, y Arabia Saudita, que es sunita. Y lo mismo pasa en la religión, en la cristiana, y también lo mismo pasa en la religión católica, judía. No es que sea otras culturas, es individuos
que dominan a otros y que tratan de imponer su manera de pensar y de creer, considerar lo que es lo correcto. Y eso es lo que no debe ser. Cada ser humano tiene que respetar al otro y no juzgarlo, porque como lo dije al principio, no sabemos los zapatos que trajeron los demás. ¿Cree que el mundo sería diferente si el Vaticano y Estados Unidos no fueran tan metiches? A mí me encanta que siempre hagan a los Estados Unidos para todo. Y yo no sé por qué nadie habla de Rusia. Y yo no sé por qué actualmente nadie habla de China. Créanme que China está más metida en todos los países, sobre todo África y Sudamérica. China está más metida que el Vaticano y está más metida que los Estados Unidos. Y los Estados Unidos, que sí, volvemos a lo mismo, Estados Unidos es un ente abstracto que está formado por individuos que actualmente, en el 2024, nos demuestran que esos individuos que conforman la sociedad norteamericana, gran mayoría, está enferma del cerebro. Porque yo no puedo entender que acepten como candidato a la presidencia a un total delincuente que ha violado, que ha acosado, que ha evadido impuestos, que se ha llevado documentos confidenciales, que ha hecho todo lo que no se debe hacer, como es el señor Trump, que ni señor es, que es un patán y que sin embargo tiene un gran apoyo de republicanos, ¿sí? Entonces, no es Estados Unidos y el Vaticano. Siempre me han, inclusive criticado a mí, en lo que llevo ya casi 2 años, por cierto. El 19 de mayo próximo cumplo 2 años de estar platicando con ustedes en TikTok y voy a hacer un directo, que es un domingo 19 de mayo. Pero volviendo, no es solo Estados Unidos el hegemónico. A mí que me digan, no, por ejemplo, yo mexicana, sé que en Estados Unidos hay muchos mexicanos que trabajan allá y el gobierno norteamericano les permite enviar remesas de dinero a sus familias en México. ¿Ustedes se han preguntado alguna vez si Rusia permitiría que eso se haga? No, no lo permiten, al contrario. Y también hablé ya también de eso porque es herencia de la Unión Soviética, que ya lo repetiré tal vez si me lo piden. En su opinión, ¿cuál es la diferencia entre religión y espiritualidad? Pues la religión es la creencia en un ser supremo. El espíritu, la espiritualidad, es como responde uno hacia ese ser supremo. Yo, por ejemplo, que soy judía y que muchos siempre me llamaron pinche judía desde niña y que no por eso he permitido que deje de ser antes mexicana. Yo tengo un espíritu determinado y tengo una imagen de la divinidad o del ser supremo parecida a la de Baruch Spinoza y que no tiene nada que ver, por ejemplo, con muchas cosas que dice la Biblia. Mis padres eran judíos liberales. Yo soy judía liberal, soy una persona que, cuando digo liberal, es que hablo de la libertad que cada ser humano tiene y hay que respetársela. Y por eso hablo en contra del socialismo y mucho más del comunismo. Y si me quieren criticar, adelante. Porque lo que se pierde en un sistema socialista es la libertad como ser humano. Y eso es el mayor de los valores que tenemos. ¿Qué hubiera pasado si en lugar de... Perdón, ¿qué hubiera pasado si hubieran perseguido a la Iglesia Católica en lugar del judaísmo? ¿Qué hubiera pasado si mi abuela tuviera bicicleta?
Digo, si mi abuela tuviera ruedas, sería bicicleta. El hubiera, para empezar, yo tengo una amiga, perdón que digo una palabrota, que siempre dijo que el término hubiera es un término pendejo. Porque el hubiera, pues, uy, no, quién sabe. Lo que sí les puedo decir es que la religión católica es derivada de la cristiana, según tengo entendido. Pero que el catolicismo, el cristianismo vienen del judaísmo. Y ya no digan el Islam es una copia del judaísmo. Eso no quiere decir que ya por el hecho de que viene el judaísmo es perfecto. No. El judaísmo, como todo, tiene ciertos principios que para mí son fundamentales, pero que también lo son del cristianismo y no tanto del Islam. Y que es la frase, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No pretendo, ya dije, amar, yo no voy a amar a todos, pero sí respetar. El respeto al otro es la esencia de la tradición judía, que así es, no le hagas al otro lo que no quieres que te haga a ti. Esa es la base, y esa es la base de cualquier teoría religiosa, humana, social, espiritual. Inclusive lo mencionaría como parte indispensable de una ideología política. ¿Usted cree que como mexicanos debemos preocuparnos por la religión de quien parece ser la futura presidenta de México? Pues mira, esta pregunta es así medio maliciosa e intencional. Si me lo estás preguntando porque Claudia Sheinbaum es de ascendencia judía, pues yo te diría que en alguna medida sí, porque aunque ella no lo quiera aceptar, su esencia es judía, así como la mía. Y la esencia judía es el respeto al ser humano, y yo la esperanza que tengo es que no quiero que ella llegue, pero si ella llega, espero que se olvide de quién la puso en la silla y actúe como una científica que dice ser, aunque no tenga valores religiosos. ¿Cree que Corea del Norte sería un gran riesgo para el mundo en caso de un inicio de guerra mundial? Sí. Sí. Corea del Norte es un peligro, verdaderamente, porque el dirigente de Corea del Norte es una persona, no sé ni qué nombre ponerle, pero es una persona muy radical que si no respeta a su propio pueblo y lo tiene muerto de hambre por gastarse los recursos en armamento, pues imagínense si van a respetar a los demás. Y si además es como chiquito, porque es como el hermano menor de China, pues entonces en un momento dado sí se puede convertir en un peligro para la humanidad, porque cada vez tiene más y más y más adelanto nuclear. ¿Qué tendría que pasar para que Rusia detenga sus ataques contra Ucrania? Pues yo creo que lo que tiene que pasar es que a Putin le dé un infarto. Yo no entiendo qué quiere. O sea, sí lo entiendo, y lo dije hace poco cuando leí la Unión Soviética de Putin. Putin vive en un pasado exactamente igual como nuestro presidente. Su experiencia del pasado le pareció más amable y lo hizo más feliz. Y quisiera que todos esos países que conformaban la Unión Soviética lo vuelvan a conformar y que él sea el rey y único mandatario del mundo, ¿sí? Igual casi que los ayatolas y los extremistas musulmanes, porque no crean que todos los musulmanes son malditos expansionistas, yihadistas, que quieren imponer la religión musulmana en todo el mundo, no. Son ciertas personas que así fueron educadas o así conceptualizan que debe ser el mundo para que ellos sean felices. Y entonces, o bien que ya llegue un momento en que verdaderamente se unan países que pueden darle la torre a Putin,
o que se muera. ¿Usted cree que cualquier candidato a la presidencia soluciona la escasez del agua? Yo creo que sí, cualquiera puede solucionar la escasez del agua cuando acepta que no sabe cómo hacerlo y se lo pregunta a los que sí saben. Porque cuando uno, es que eso es lo malo del poder, que además de que se sientan en la silla y se creen que ya su cerebro se convirtió en el aparato de inteligencia artificial más desarrollado. Y claro que no. Un presidente, un dirigente de un país debe entender que para solucionar los problemas de ese país debe rodearse de la gente que sabe. Hay gente que sabe perfectamente qué hacer para limpiar el agua. Esas tecnologías ya están desarrolladas. Israel, nadie habla de lo que Israel hace para ayudar a la humanidad, solamente habla de lo malo, que también tiene mucho malo. Pero Israel logra agua del aire, ¿sí? Por ejemplo, Israel y otros países, Alemania también, hay países que tienen muchos adelantos tecnológicos que además se comparten a través de lo que yo le he hablado y que es la cooperación internacional, que es la que también fue mi experiencia, además de la docencia, y que fue por eso por lo que fui a la India. Porque la India tenía toda una serie de desarrollos que nos servían a nosotros. Y nosotros igual. Nosotros teníamos una serie de elementos que pudieron ayudar a los indios. Entonces, un presidente lo que tiene que reconocer es sus limitaciones, no sus cualidades. Y en función de sus limitaciones, rodearse de las personas que no tienen esas limitaciones y que pueden ayudarlo para que tenga éxito como líder y a su vez tenga éxito el pueblo al que dirige. ¿Ve posibilidades de que el hijo de John Kennedy gane la presidencia de Estados Unidos? ¿John Kennedy? Es su hijo. ¿El nieto? Ah, el nieto. No. La verdad es que había una posibilidad, inclusive hablé de los candidatos y actualmente, ay, es que yo no entiendo a la gente. Ustedes díganme, ¿por qué Biden quiere seguir siendo presidente si casi no puede caminar? A ver, pero Robert Kennedy, ¿es John Kennedy? Ya ni me acuerdo el nombre, pero es el heredero de los Kennedy. Yo creo que la fuerza de la familia Kennedy perdió su poder ya hace muchos años. El que Claudia Sheinbaum no tenga valores religiosos, ¿en qué la convierte como persona y judía? No. Ella es judía porque nació de una madre judía. Si cree en la tradición judía, si cree en lo que llaman ser Jehová y todos los preceptos judíos, será judía. Si reniega de ellos, pues igual es una persona que no porque no acepte la tradición judía, deja de ser tal vez una persona valiosa. Para mí no lo es. ¿Por qué? Porque no se vale que reniegue la religión judía, pero que quiera enarbolar de que ella es guadalupana, por favor. ¿De dónde? ¿Qué opina de lo que le llaman sembrado o bombardeo de nubes? ¿Sembrado qué? O bombardeo de nubes. No sé qué es eso. Cuando bombardean las nubes para que llueva. Ah. Ay, chicos, luego ustedes tienen los términos que yo soy de la prehistoria. Sí, hay técnicas bueno, tal vez no sé si el término deba ser bombardear, pero sí es importante como tecnología o como innovación. Es una de las muchas maneras que hay para producir lluvia. Lo que pasa es que la lluvia no soluciona más que una pequeña zona. Pero si ustedes tienen un área de sequía grande,
pues la solución no es esa. La solución les voy a decir cuál es. La solución es prevenir. No tenemos por qué esperar a que esté toda la sequía invadiéndonos y mueran animales y mueran plantas. Ya sabemos que va a haber sequía. Entonces, caramba, pues prevengan, guarden el agua, recojan el agua de la lluvia y guárdenla en pozos y en recipientes, y entonces no va a haber problema. Lo mismo el problema de las inundaciones, por ejemplo. La gente y los políticos intervienen en eso, de permitir que las personas establezcan sus casas en los lechos de los ríos que están secos. ¿Y qué pasa? Que la naturaleza nos la cobra. Y entonces de repente, sí, pues ahí te voy. Y el cauce del río, que estaba seco, vuelve a estar lleno de agua y entonces provoca inundaciones. ¿Por qué? Pues porque no previeron las condiciones necesarias que tienen que rodear a ese río para que el agua siga fluyendo y llegue al mar. Y parte de eso también tiene mucho que ver con las plantas, para tener energía eléctrica, que las plantas hidroeléctricas tienen que tener plantas o pozos o como se llame, con muchísima agua. Y en un momento dado, la lluvia, las condiciones climatológicas hacen que haya tanta agua que tengan que abrir de repente las esclusas para que el agua salga. Y de repente inunda, pero inunda en determinada manera si hay la capacidad de prever para que si va a llegar el agua, pues haya ya los canales necesarios para que se vaya fluyendo. O sea, ¿cómo es posible que en Tabasco, que se sabe que hay lluvias, que se sabe que luego hay inundaciones, la famosa Dos Bocas se inunda cada año? O sea, si estás construyendo, sabes en qué terreno estás construyendo y sabes cuáles son las condiciones climatológicas. Señores, acabo de decir que en este siglo ha habido tal desarrollo tecnológico. Bueno, ustedes mismos viéndome, este aparatito a mí me da todos los días información. El 40-50% de lo que yo les hablo lo adquiero de ese aparato. Y entonces gente que está estudiando y trabaja y les pagan por eso, caray, que dejen de estar pensando en obras faraónicas y se dediquen a las condiciones que requiere la población y la naturaleza. Se debe respetar la naturaleza porque formamos parte de ella. ¿Cuál fue el principal objetivo al establecer, un segundito, la Operación Cóndor en Sudamérica? ¿Quiénes participaron? Híjole. La verdad es que ya no me acuerdo. Yo me acuerdo que yo estaba estudiando precisamente la carrera de Relaciones Internacionales cuando se habló. Pero esa Operación Cóndor era obviamente como paramilitar y para nuevamente controlar a los países latinoamericanos. ¿Cree que sea posible un autogobierno? ¿El pueblo gobernándose en México? No. ¿Cómo se puede autogobernar 130 millones de habitantes? O sea, ¿cómo pones de acuerdo a 130 millones de habitantes para vivir? Les voy a contar, yo vivo en un edificio que tiene 18 departamentos. O sea, somos 18 personas que no nos ponemos de acuerdo, ¿sí? Ni siquiera para hacer una corrección o algo que se tenga que hacer en el edificio. Entonces, ¿cómo puede haber un autogobierno? Yo no sé qué quiere decir eso. El autogobierno únicamente puede ser cuando hay un comité, ¿sí? Una junta directiva elegida por el resto de esta sociedad y que van a decidir entre todos cómo vivir. Pero yo lo veo dificilísimo. ¿Cree que en algún momento se viole el Tratado Ártico y se genere conflicto por la Antártida? Sí, se va a llegar
se va a llegar a todo como, insisto, es y ponerse y a ver quién llega primero. Pues si están tratando de hacerlo con la Luna y Venus y Marte y demás, imagínense, si no con la Antártida, cuando ya todo lo que está pasando acaba de pasar en Rusia, precisamente, creo que en Finlandia, que se está derritiendo el polo ártico y hubo unas inundaciones espantosas. Maestra, ¿usted cree que la historia esté de moda y si los jóvenes deberían interesarse más en ella? Totalmente. Eso es lo que trato yo de estar aquí sentada y seducirlos, ¿sí? Conquistarlos para que se interesen en lo que ha pasado con los seres humanos anteriormente, porque eso es lo que nos ha llevado a tener la realidad de ahora, ¿sí? Tenemos que saber qué pasó cuando los españoles llegaron a México, que no era México, que era Tenochtitlan, y qué pasó con las culturas indígenas, que siguen estando vivas. En México tenemos, creo que 64 diferentes etnias indígenas. Y el resultado de esas etnias indígenas actualmente es una mezcla cuyo resultado la mayoría de los mexicanos son mestizos, de una mezcla de indígena con español. Bueno, y muchos de ustedes, les guste o no, traen sangre judía, de judíos expulsados de lo que se llamaba España cuando los expulsaron en 1492. Y si ustedes no saben eso, ¿cómo se explican que el vecino tenga el pelo rubio y los ojos verdes? No es por la supremacía blanca. Pues déjenme saber quién fue su abuelo. Mi marido, que es totalmente mexicano, tiene un antecesor francés. Y Gaby es rubio de ojos verdes. Bueno, era. Ahora es canosito, de ojos verdes. Entonces, si no sabemos todo eso, pues ¿cómo podemos entender nuestro presente? Si Xóchitl gana, ¿el rumbo del país mejoraría? Pues yo espero que sí. Tengo la esperanza que sí, porque la he escuchado. Yo conozco bastante la historia de Xóchitl, porque no empezó a ser conocida ahora porque fue senadora y López Obrador le dio tanta popularidad. Xóchitl fue la primera mujer a la que le dieron el título de la Mujer del Año en los años 90 y tantos. Es la única mujer latinoamericana que ha sido reconocida como de los 100 personajes más importantes del mundo en una reunión en Davos, en Suiza. Y esta reunión de Davos, que se lleva a cabo cada año, reúne a esa cúpula del poder en el que están, no están 80 millones, pero están representados lo más poderoso del mundo. Y reconocer a Xóchitl Gálvez como una mujer que es de los 100 personas más importantes del mundo en 1999, creo que fue, que es lo que hizo que Fox la buscara, pues tiene valor. Y porque además tiene un concepto de la vida y del mundo diferente, que a mí me parece que será bueno que se implante. Ahora, de que va a poder está difícil, porque el país está cayendo en pedazos y cualquiera que se siente en la silla, esa es mi manera de pensar, la van a calificar de fracasada porque es mujer. Y como es muy difícil reconstruir un país en 6 años, que es el periodo presidencial en México, pues entonces van a decir, ¿ves? No pudo porque era vieja. Si hubiera sido hombre, a lo mejor. Pero cualquiera que se siente en la silla, espero que trate de hacer lo mejor por el país. Que ese es el problema. El político llega a la silla y se olvida del pueblo. Se preocupa de su partido, se preocupa de su chequera y hasta se olvida de cómo va a ser recordada en la historia. ¿Qué opina de lo que pasa con los extranjeros que vienen a exigir que cambiemos nuestras costumbres? Pues que somos tarugos y se los permitimos. Eso que estás hablando, no sé de dónde es la persona que pregunta. Bueno,
Eso es lo que está pasando en Europa con los musulmanes extremistas. Eso está pasando ahorita en Nueva York, con las universidades más importantes, donde hay un dirigente, un sacerdote, como se llame, ayatollah o lo que sea, musulmán, y 300 alumnos gringos están rezando ya ahora el Corán. Si los gringos se lo permiten, luego no estén llorando. Maestra, ¿cree que en algún momento la figura de Porfirio Díaz sea valorada por la historia? Se ha sido valorada siempre. Porfirio Díaz hizo muchas cosas muy positivas para el país, pero también hizo muchas negativas. Es lo que digo, porque fíjense que les voy a contar, yo tengo un libro de una persona que él escribió así como porque le nació. Es un individuo que tuvo un puesto importante, no políticamente hablando, sino en la cuestión económica. Y entonces escribió un libro hablando de todo lo malo que hizo cada uno de los presidentes, desde Calles, Lázaro Cárdenas hasta acá. Y casualmente yo le contesté, obviamente queriendo contestarle, hice un TikTok donde hablé de todo lo bueno, no todo, de cosas buenas que cada presidente hizo en su momento en México. Porque todos han hecho algo bueno, aunque algunos han hecho más cosas negativas. Y además eso de decir que robaron o no robaron, pues todo el mundo habla como si estuviera ahí. ¿A quién le consta que a mí me robó Peña Nieto, por ejemplo? O que me robó López Obrador cuando se vaya. A mí no me robó nada. Lo que sí sé es que las medicinas ahora me cuestan 3 veces más. Pero fuera de ahí, yo no puedo acusar a nadie si no tengo los pelos de la burra en la mano. ¿Cree que en un futuro se genere un conflicto entre Chile y Argentina por la Patagonia y sus recursos? Pues quién sabe. La verdad es que la historia ha demostrado que se puede llegar, pero cada vez considero que es más difícil que haya un conflicto a ese nivel, porque pues están ahora con tantos problemas internos que ni se acuerdan de la Patagonia. O sea, Milei, que tiene que luchar por un total Argentina destrozado, más la opinión que todo el mundo tiene de él, por un lado. Y por el otro lado, Boric, que tiene un país maravilloso como Chile, pero con esos problemas naturales, por ejemplo, de inundaciones y demás, y conflictos también entre la derecha y la izquierda y lo de en medio, que nunca acabo de entender esas madres, pero en fin, pues no creo. Gracias, Dani. ¿Qué opina de la inmigración ilegal y masiva en México financiada por la ONU y otros entes internacionales? La migración no está financiada por la ONU. Si a lo que se refieren es a que la ONU propicia y apoya la migración, no es así. Lo que está haciendo la ONU, tratando de hacer, es que todos aquellos migrantes que están saliendo de sus países por situaciones políticas o económicas o sociales o las tres juntas, traten de ayudar a aquellos países a los que los migrantes llegan, cuando sean países que requieren de ese apoyo. Porque si van a llegar migrantes a Francia o van a llegar a Inglaterra o a Alemania, Naciones Unidas no tiene por qué ayudarlos. Pero Naciones Unidas sí ayuda, por ejemplo, a Alemania y a otros países de la Unión Europea a apoyar a Turquía, que está recibiendo más de 3 millones de refugiados que salieron de Siria. Entonces la ONU no propicia que salgan, pero lo trata de ayudar a los que ya salieron. ¿Me podría recomendar algún libro
para introducirme a la política internacional. Saludos desde Chile. ¿Saludos qué? Desde Chile. Chile. Híjole, la verdad, confieso que en cuestión de bibliografía estoy bastante atrasada con respecto a libros en sí, pero hay libros que están abocados al derecho internacional, por ejemplo, o hay libros que hablan de las relaciones internacionales. Es que los libros que yo tengo, son de hace 20 años. Y actualmente, como el conocimiento ya lo tengo, pues ya no busco libros. Lo que veo es actualizar mi conocimiento a través de documentos que me llegan de diferentes lugares, noticieros, todo este tipo de cosas son los que me enriquecen, porque yo ya traigo el bagaje de la experiencia, del título de una carrera universitaria, pero ahí sí no puedo ayudar. ¿Qué opinas sobre la reciente reforma respecto a los afores? Pues la verdad es que les voy a confesar que yo no quiero hablar de las iniciativas del actual gobierno, porque honestamente el nivel de los cárteles en este país ya está tan extendido y tan fuerte que capaz de que si digo algo que no les gusta salgo a la calle y me disparan en la cabeza. Lo que sí sé que la Afore es un recurso del trabajador que fue ahorrando durante los años que trabajó. Maestra, ¿usted cree que México logrará desbancar a Brasil económicamente en corto plazo? En corto plazo no. México siempre, hasta que llegó Lula da Silva, estaba por encima del Brasil. El problema fue precisamente que hubo gobiernos, tanto mexicanos como brasileños, que en un momento dado en México no se tomaron las decisiones adecuadas, mientras que Lula da Silva, en un principio, claro, porque Lula da Silva no lo quiero, hizo tal papel que logró que Brasil fuera destacándose tanto que inclusive cuando en el Consejo de Seguridad, dejen mencionárselo, se pensó que hubiera 3 países emergentes para equilibrar, digamos, los 5 permanentes y que hubiera un poco de equilibrio, había pensado en Brasil, la India y Arabia Saudita, por el nivel que había alcanzado Brasil. Luego cayó y subió México. Y ahora pues México, ya ni sé, porque de acuerdo a unos internacionalistas, México ha crecido, se ha convertido ya en el país número 13 por sus exportaciones, y otros sostienen que ya con Lula da Silva, ya volvió a ser el primero en Latinoamérica. La verdad, no sé. ¿Cree que Sheinbaum obedezca a López Obrador si llega a ser presidenta? Espero que no. Espero que cuando ya se siente, como ha pasado con todos se sientan en la silla. Es más, todo triunfador, una vez que ya triunfa y goza del poder de su triunfo, se le olvida quién lo llevó al triunfo y quién lo ayudó. Entonces, la verdad deseo que no se acuerde la Sheinbaum de que fue López Obrador quien la llevó al poder. No quiero a López Obrador, no me vayan a asesinar, pero no lo quiero. Y no es visceral, es por razones que tengo. Cuéntenos una de sus experiencias en la India. La más divertida de todas no es como científica, es que resulta que la India es el país con mayor número de películas, ¿sí?
La India produce un promedio de 700 películas al año. Cuando yo estuve en la India, me confundían en la calle con la actriz más famosa de la India, que se llama Saira Banu. Ella ya estaba retirada, pero a mí me paraban en la calle para pedirme autógrafos. Y llegaba un momento que me sentía agobiada, porque pues yo no hablaba hindi, pero echaba Saira Banu, sabía que estaba hablando de mí. Y no solo me pasó en la India, viajé a Nepal y había indios que se me acercaban a pedirme el autógrafo. Llegué a Tailandia de visita y también hubo indios que se me acercaron para pedirme autógrafos. Y eso es una experiencia pues, que solo a mí me pasa. Me pasó. Siempre ha existido la duda sobre si Adolfo López Mateos era mexicano o no. ¿Qué opina usted? Yo no tenía ni idea de que no era mexicano. Claro que era mexicano. Bueno, no sé. Es que cuando Adolfo Mateos fue presidente, pues yo estaba, ¿qué? Estudiando la prepa. En ese entonces no estaba vinculada con la política, la verdad. Estudiaba. Era muy buena alumna, siempre lo fui. Y tampoco modesta, repito. Pero lo que sí sé es que López Mateos fue un individuo que fomentó las relaciones internacionales de México, como ningún otro. ¿Usted conoció a algún presidente? Sí. Conocí, bueno, no conocí si llevarme de pellizco de nalgas, ¿no? Pero sí conocí a Luis Echeverría, porque Luis Echeverría creó el CONACYT. Y como seguramente saben, para mí el CONACYT, además de la UNAM, es mi alma mater. Yo me hice profesionalmente en CONACYT, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Y en más de una ocasión estuvo el presidente Luis Echeverría en CONACYT. Y les voy a presumir que yo era una mujer muy, muy atractiva. Y entonces, y luego me lo encontré, me acuerdo, porque creó la Universidad del Tercer Mundo. Y yo tuve que ir a varias reuniones de esa universidad. Y pues yo llegaba y el señor se me acercaba, pues porque... Primero porque era yo muy guapa y segundo porque decía, a lo mejor la conozco y a lo mejor no, pero por si acaso mejor si me acerco y la saludo. Entonces yo, pues, con todo el gusto y el honor, señor presidente, mucho gusto, ¿cómo está? Y ya sabe la... Pero igual me acerco a Gael García Bernal, o me acerco me acerqué a García Márquez, al que conocí también. ¿Cuándo cree que vuelva a haber candidatas para la presidencia, como está pasando ahora? Depende de lo que pase, del resultado de la candidata que llegue a la presidencia. Le puedo contestar, déjame ver, en el 30. Nos vemos aquí en el 2030, si es que todavía vivo. Y me haces esa pregunta y entonces diré, no, ya la regaron en serio. ¿Cuál es su pasatiempo? Esto. Prepararme cada día pensando qué les puede interesar para que yo hable con ustedes. Cada mañana pienso, híjole, bueno, veo las noticias, veo lo que pasa. Obviamente, como ya les dije, yo soy bastante superficial en muchas cosas y veo el canal de Hola y tengo la revista Hola y por eso les he hablado de la Swift y por eso de la reina de Dinamarca que ya abdicó y etcétera. Pero pienso, ustedes, que creo que son bastante más jóvenes que yo y que a lo mejor les puede interesar y eso es a lo que me dedico todos los días. Samuel García quiere lanzarse para las próximas elecciones del 2030. ¿Piensa que tiene oportunidad? Yo creo que la que tiene oportunidad es su esposa. Tiene una esposa buena onda. Por casualidad vi una entrevista que le hicieron a ella
bueno, puedo usar una palabra mala, ¿verdad? Chingona. Samuel García es un junior que para mí se quedó como gobernador porque Colosio no aceptó serlo. Punto. Y yo creo que ya le paramos, ¿no, Dani? Hay muchas más preguntas. Poquito. Maestra, ¿usted cree que la Malinche sea la primera mujer o madre de las relaciones internacionales? ¿La Malinche? La Malitzin, ajá. Sí, pues la Malinche es la Malinche. La Malinche es el ser más maltratado en la historia. La trataron de traidora, habla del malinchismo. La Malinche fue una esclava que fue vendida a Hernán Cortés y que resultó que podía ser intérprete. Y ella jamás pensó que estaba haciéndolo en contra de su pueblo. Y hay un libro que yo les recomiendo, ahí sí, de Ángeles Bastreta, la que escribió Como agua para chocolate, y ella escribió un libro sobre la Malinche, donde habla de ella cuando era niña y de su abuela, porque la población indígena la conocemos muy poco y es hermosísima, y su concepto de la vida y su contacto con la naturaleza es maravillosa. Ese libro es un poema y enseña la realidad de la Malinche. Se enamoró de Hernán Cortés, tuvo un hijo con Hernán Cortés. Él, como cosa que nos han visto los hombres a las mujeres, la regaló, y con el hombre que acabó su vida, pues vivió como cualquier mujer, sumisa, atenta y servicial. ¿Qué opina de la democracia actual en México? Gabriel Said proponía una nacional progresismo. ¿Sería posible este sistema político y económico de gobierno? Yo estoy de acuerdo con Gabriel Said, he leído muchas cosas de él y sí. Lo que pasa es que hay que poner etiquetas al nombre nacional. ¿Nacional qué dijo? ¿Nacional qué? Nacional progresismo. Progresismo. Es que luego confundo progresista con liberalista y cuando hablas de nacional, estás hablando de tu nación. Y eso es lo importante. Uno debe preocuparse ser nacionalista y obviamente ser progresista, porque ¿qué quiere decir ser progresista? Es deseoso de progresar. Progresar quiere decir estar mejor, tratar de ser mejor y tratar de vivir mejor. Y si alguien dice que eso es aspiracionista, pues que lo diga. Pero el progreso debe estar en la intención de todo ser humano para compartirlo además con los demás seres humanos. Gracias por tomarse el tiempo de compartir con nosotros su conocimiento. Encantadísima. Muchas gracias, maestra, por responder y compartir su sabiduría. Gracias a ustedes por también tomarse el tiempo de oírme. Sé tú. Pues muchísimas gracias. Nos vemos el 19 de mayo. Y ahí sí les voy a platicar más de mí misma, porque me precio de que ya tengo más de 4,000 seguidores, lo cual me hace sentir soñada, porque el año pasado no llegaba ni a 1,500. Y muchos de ustedes seguramente no saben mucho de mí. Así que el 19 de mayo les voy a hablar de Miriam Weiser, los desmadres que ha hecho en su vida, de mi familia, de mis padres, que gracias a ellos estoy aquí, y de todo lo que hemos tratado en estos 2 años, ¿les parece? Nos vemos, chicos y chicas.